son las siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio podrán votar por el sí o por el no, acorde con su percepción del tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Responderán preguntas de dos expertos. Tendrán 3 minutos para sus argumentos de cierre. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sí o No, el poder de los argumentos, un espacio de debate, de discusión, de análisis organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y por el portal noticioso La Silla Vacía. La pregunta que tenemos para el debate de hoy, aunque parece un poco compleja, pero si la miramos con cuidado podemos entender el valor de la misma. La pregunta es, ¿le está dando el presidente Santos al manejo de la economía la importancia que merece? Antes de empezar ya el debate con nuestros invitados y de presentárselos a ustedes, veamos un video que presenta la opinión de algunos ciudadanos que respondieron previamente la pregunta. Sí, me parece que sí, porque está invirtiendo en vías, está invirtiendo en vivienda y creo que esas son las bases fundamentales para una buena economía. La verdad no, pues porque yo creo que hay mucha inequidad social y pues con tantos recursos que tiene el país debían ser mejor invertidos, se debía haber más la plata y la equidad para todos. Demasiadas falencias de tipo económico y falta de gestión de tipo gerencial. Ese cuento de la guerrilla y de la paz es un cuento sofisticado, eso aquí no hay paz. Y toda la plata la están gastando, paseando en Cuba, gastándose dentro del dinero y todos los días nos mete un impuesto más, todos los días un impuesto. Yo creo que está un poquito equivocado, debería hablar mejor con los ministros. Las tasas de interés súper altas, la economía, el paro de los camioneros, tanto problema que tenemos. Para mí el presidente no le está dando la importancia suficiente que tiene la necesidad económica de un país en desarrollo y está enfocando muchos recursos hacia el proceso de paz, que son muy importantes y es un proceso muy importante, pero está descuidando otros procesos y está usando maquinarias distintas a las de desarrollo. En este momento para mí lo más importante de la economía del país es luchar por reducir las desigualdades. Eso es para mí la apuesta económica de Santos. Lo está haciendo bien, está apostándole a eso, espero que lo haga mejor. La economía de nosotros es muy baja, no hay empleo, no hay trabajo. Las EPS hacen lo que hacen con la gente. Siento que todo ha aumentado poco a poco y no sé, creo que la situación económica del país se ha desmejorado desde que él está en la presidencia y la canasta familiar ha incrementado de una manera loquísima, entonces pues no creo que la esté manejando bien. No me parece que la esté manejando bien. Considero que la mayoría de repercusiones que tenga el proceso de paz en la economía no van a ser de manera positiva por la reintegración de los desmovilizados. Recordemos la pregunta que hemos considerado para este debate. ¿Le está dando el presidente Santos a la economía la importancia que merece? Nos acompañan en el estudio de televisión del Centro Ático esta tarde para adelantar el debate dos importantes economistas del país. Tenemos por el sí al viceministro de Hacienda, el doctor Andrés Escobar. Doctor Escobar, viceministro, bienvenido nuevamente a la Universidad Javeriana y muchas gracias por haber aceptado participar en este debate. A ustedes y a la Silla Vacía, muchas gracias por la invitación. Profesor Salomón Kalmanovich, economista también de la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, vinculado a la academia, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor en varias universidades, codirector del Banco de la República, realmente un experto en estos temas de economía. Profesor Salomón, bienvenido a este espacio de la Universidad Javeriana y de la Silla Vacía. Muchas gracias por la invitación, Juanita, a la universidad. Damos entonces paso a la votación. Le solicitamos a los asistentes en este estudio de televisión que a partir del dispositivo que recibieron al ingresar al estudio
podamos expresar nuestra opinión, afirmar si estamos o no estamos de acuerdo con que el presidente Santos le está dando a la economía la importancia que merece. Les pido por favor que consideremos quienes estemos por el sí, coloquemos y indiquemos con el número 1. Quienes estemos por el no, podamos presionar el número 2. Quienes nos están siguiendo en este momento por vía streaming pueden igualmente participar del debate a través del sitio web www.javeriana.edu.co. Invito entonces también a quienes están en este momento en otros lugares y siguiéndonos por vía streaming que participen por el sí o por el no en este debate del poder de los argumentos. Podemos entonces presionar y hacer la votación correspondiente. Mientras tenemos los resultados de la votación, quisiera presentarles a nuestros acostumbrados periodistas que participan de este debate. La directora de La Silla Vacía, Juanita, bienvenida Juanita a este debate. Juanita León. Y José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana Estéreo. José Vicente, bienvenido al debate nuevamente. Estamos esperando los resultados de la consulta. Tenemos entonces ya, me informan acá internamente, por el sí, el 36% de quienes están en este momento en el estudio de televisión votaron por el sí. Sí, el presidente Santos le está dando la importancia suficiente a la economía de este país. La diferencia, el 74%, 64% dijeron que no. Repito entonces los resultados de la votación: 64% no, 36% sí. Por fuera de cámaras hemos hecho una votación previa, una elección previa para quién empieza el debate. Recordemos que las reglas del debate es que durante 10 minutos cada uno de nuestros economistas invitados presentan sus argumentos. Primero uno, 10 minutos, después el otro, otros 10 minutos. Abrimos el espacio posteriormente para las preguntas y concluimos el debate con 3 minutos para reflexiones finales. Ha sido seleccionado el doctor Andrés Escobar para que empiece entonces con la presentación de sus argumentos. Tiene usted, viceministro, 10 minutos para presentar los argumentos por el sí. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente un saludo a todos y a los que nos están viendo. La pregunta es si el presidente le da la suficiente importancia al manejo de la economía. Y yo quisiera empezar un poco por la trayectoria que ha tenido el presidente. El presidente fue ministro de Hacienda y le tocó supervisar la salida de Colombia de la peor crisis fiscal y económica que ha tenido el país en toda su historia. Él conoce la importancia de la solidez que tiene una economía sólida, la importancia de comunicar bien las estrategias al país, de que haya confianza en hogares, en empresas, en inversionistas extranjeros, porque la economía en últimas funciona si la confianza en que las cosas van a ir mejor funciona. Entonces, él hizo un trabajo muy importante como ministro de Hacienda y cuando llega como presidente de la República en el año 2010, impulsa y el Congreso lo acompaña en 3 reformas muy importantes que muestran la importancia que le da el presidente a este tema del manejo de la economía. Por un lado está una reforma constitucional que crea la sostenibilidad fiscal como un bien que va en beneficio de todos los colombianos. En segundo lugar, aprueba una reforma muy profunda a la redistribución de las regalías en el país, que estaban muy concentradas en unos entes territoriales muy reducidos, en un número muy reducido. Y finalmente, aprueba en 2011 la regla fiscal, que también es una ley de la República. Gracias a esas 3 reformas, Colombia logra recuperar una calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo por encima del grado de inversión. Ese es un logro muy importante. Colombia lo había perdido a finales de los 90 a raíz de esta gran crisis de finales del siglo pasado, y gracias a la recuperación del grado de inversión, Colombia ahora puede acceder a un conjunto mucho más amplio de inversionistas extranjeros que vienen a Colombia, que están dispuestos a traer recursos a Colombia, tanto para financiar al gobierno como para financiar proyectos de inversión del sector privado.
Y ese ha sido un cambio cualitativo en la historia fiscal reciente del país. Antes de que se cayera el precio del petróleo a finales de 2014, el déficit fiscal bajó sustancialmente en los primeros años de la administración Santos. De 4.1% del PIB, que estaba el déficit cuando el presidente recibe el país, en 2013 ese déficit bajó a 2.4% del Producto Interno Bruto. Eso fue, digamos, una reducción que todo el mundo estuvo de acuerdo, fue sustancial, que fue importante, que ayudó a cimentar la credibilidad de la política económica del gobierno. Después viene la caída de los precios del petróleo a final de 2014. Nosotros hemos tenido varias reuniones digamos, de rutina con el Fondo Monetario en las visitas que nos hace a nosotros y cuando nosotros vamos a verlos en Washington, y ellos tienen una especie de consenso al interior de sus equipos técnicos que dicen que ningún otro país de la región ha sufrido un choque tan grande como el que ha sufrido Colombia por cuenta de la caída de los precios del petróleo. Gracias a ese desplome de los precios del petróleo, el gobierno perdió el 20% de todos sus ingresos, cerca de 24 billones de pesos, pero tiene una ley de regla fiscal que obliga al país a tener una disciplina muy grande independientemente de esa pérdida de ingresos. Temporalmente, un grupo de personas independiente al gobierno, que es parte de la institucionalidad de la regla, le ha dado al gobierno un permiso de tener un déficit fiscal un poco mayor, pero a partir del próximo año ese déficit tiene que reducirse de una manera muy importante hasta el año 2022. Eso está directamente contemplado en esta regla fiscal que fue impulsada por el presidente en el año 2011 y aprobada por el Congreso. Para mantener los niveles de gasto que tiene el gobierno hoy en día, que permiten que más de 24 millones de personas estén en el régimen subsidiado de salud, que cerca de 8,5 millones de niños vayan gratis al colegio, que 1,5 millones de ancianos tengan acceso a subsidios a través del programa Colombia Mayor y que más de 2,5 millones de familias estén cubiertas por Familias en Acción y que además se construyan las carreteras, los colegios y se cubran los demás frentes de gasto que tiene dentro de su plan de desarrollo el gobierno, es necesario compensar parte de los ingresos que se perdieron por cuenta de la caída de los precios del petróleo. Y por eso es que en este momento se ha anunciado que este semestre iremos al Congreso con una reforma tributaria estructural que lo que busca es permitir que continúen esos gastos tan importantes que se han venido consolidando en el país, pero respetando las restricciones que impone la regla fiscal, porque, como ya lo dije al principio, el presidente es totalmente consciente de la importancia que la disciplina fiscal sea creíble, que se vean las acciones que se han tomado y que hacia adelante el compromiso continúa para que cuando el presidente le entregue la administración del país a su sucesor, pues las finanzas públicas vayan en camino de cumplir con lo que la regla fiscal promete. Ahora, este no es solo un tema de aumentar los ingresos a través de impuestos. Lo que ha hecho el gobierno también ha sido un esfuerzo muy grande en recortes de gasto para cumplir con estas metas de la regla fiscal. Y esos recortes, para darles una idea de cómo han sido en los últimos años, en el año 2014 el recorte fue de 0.7% del PIB, cerca de unos 6 billones de pesos. El año pasado fue de más de un punto del PIB, más de 8 billones de pesos, y este año el recorte también se acerca a los 8 billones de pesos. Muy importante acá, los recortes de gasto son difíciles de discutir con el Congreso de la República, por supuesto, pero son especialmente difíciles de discutir con los demás ministros del gabinete, porque los demás ministros del gabinete tienen unas metas que están en el plan de desarrollo, tienen unas metas que tienen la intención de cumplir en materia de coberturas, de kilómetros de carretera, etcétera, pero a la hora de juntar la importancia de cumplir con la restricción fiscal frente a estas metas del plan de desarrollo, lo que ha dicho el presidente, y eso ha sido fundamental para el Ministerio de Hacienda, es que unas finanzas públicas sanas son el pilar fundamental de una economía que marche bien, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, y por eso el presidente ha acompañado al Ministerio de Hacienda en aprobar esos recortes de gasto que, por supuesto, hacen que los distintos sectores del presupuesto sufran. A nadie le gusta que le recorten los recursos, pero él es plenamente consciente de que si no cumplimos con las metas que nosotros mismos nos hemos impuesto y que le presentamos al Congreso para que nos las impusiera a través de la regla fiscal, pues Colombia estaría perdiendo la credibilidad que ha ido cimentando después de esa gran crisis fiscal de finales de los años 90 y que hoy en día nos ha devuelto el grado de inversión y ha hecho que las distintas calificadoras, agencias, inversionistas que miran a Colombia desde afuera digan, claro, Colombia está creciendo menos que antes, pero
es de resaltar la forma en que Colombia ha logrado resistir ese choque tan grande que recibió de afuera y tener una de las tasas de crecimiento más altas entre los países más grandes de América Latina. Finalmente, el impulso que se le está dando a la educación en este gobierno pasó a ser el renglón más grande del presupuesto, y el énfasis que se le está dando a la construcción de infraestructura de transporte, pues lo que muestran es una apuesta muy importante por el crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces creo que argumentar que el presidente no le importa o no le da la suficiente importancia al manejo de la economía, pues es algo completamente incorrecto, porque si algo conoce el presidente es de la importancia que una economía bien manejada tiene dentro de una crisis muy difícil internacional que está golpeando a Colombia más fuerte que nunca antes, pero con la plena conciencia de que si nosotros somos capaces de cumplir con las metas fiscales, pues tendremos una economía sana. Finalmente, creo que me quedan un par de minutos, quisiera mencionar una apuesta muy grande que está haciendo el presidente y que, por supuesto, tendrá una cantidad de repercusiones positivas en la sociedad colombiana, pero una de esas repercusiones será en la economía, es la búsqueda de la paz. La paz es un lastre para el crecimiento en Colombia. Eso está suficientemente documentado en los distintos trabajos académicos que pues son muy abundantes en el país, y las posibilidades que tiene Colombia de crecer hacia adelante invirtiendo más en educación, invirtiendo más en infraestructura y logrando conseguir la paz, pues creo que muestran el énfasis que el presidente Santos le está dando al manejo de la economía como un motor para que aumente el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, viceministro Escobar. Si ustedes me permiten, diría y podría consolidar la intervención de estos 10 minutos del viceministro en 4 ideas centrales. El presidente Santos, a través de sus acciones, generó confianza en la economía colombiana. Segundo, se comprometió con ella a través de reformas constitucionales y legales. Tercero, se generaron resultados en términos de credibilidad. Y cuarto, ha desplegado una serie de estrategias que permiten tener una mirada positiva de la economía colombiana en el largo plazo a través de la reforma tributaria estructural, la educación, la infraestructura. Todo esto en el contexto de paz. Es el argumento del sí, y ahora entonces le damos la palabra al profesor Salomón Kalmanovich, quien va a argumentar en favor del no. El presidente Santos no le ha dado la importancia suficiente a la economía colombiana. Profesor Salomón. Bueno, muchas gracias. Quiero decir primero que todo que el presidente Santos ha hecho una buena labor en la infraestructura, cambiando el esquema que antes estaba como muy corrupto y clientelista, a favor de un sistema por medio de subastas públicas mucho más transparente y que ojalá tenga resultados. Otro elemento que me parece que hay que destacar de su buena gestión es obviamente la paz. Desafortunadamente, tal como van las cosas, no va a haber fondos suficientes para poder afrontar el posconflicto. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo creo que el presidente Santos ha manejado la economía con criterios de corto plazo, subordinándola a necesidades políticas que lo han conducido a una situación compleja de la cual ya no es fácil escapar. En su campaña presidencial de 2010, Santos se comprometió con las políticas de su predecesor, que redujo impuestos no solo a las empresas petroleras y mineras en medio de un auge inaudito de sus precios internacionales, sino también a las personas de altos ingresos. Lo dijo en los siguientes términos: no voy a aumentar impuestos, lo cual dejo grabado en mármol. Esta era una política irresponsable porque se perdió una oportunidad de oro para aumentar el recaudo tributario y el ahorro de la economía frente a una bonanza que ciertamente no podía considerarse eterna o perpetua. Eso lo entendieron otros países que no Colombia. Dijeron que Colombia es el que más crece, no sé qué. Un momentico. Entonces, Chile y Perú obtuvieron superávit fiscales grandes durante la bonanza. Chile obtuvo 8 puntos del PIB en superávit en 2005. Perú, 3%. Entonces ellos conformaron unos fondos en dólares
que invirtieron fuera de sus países, los que les permitió tener revaluaciones moderadas cuando empezó la estorcida, cuando empezó el auge, y asimismo devaluaciones menos extremas cuando se cayó el auge de las commodities, de las materias primas. Y entonces Colombia, por el contrario, no hizo ningún ahorro, al contrario empezó a generar déficit fiscales en medio de esta enorme bonanza, como lo registró Andrés muy bien. Y entonces Colombia cogió unas revaluaciones muy fuertes y pues cuando se revirtió la situación, devaluaciones también extremas, 70% tuvimos de devaluación, compárese con 30-40% que tuvo Perú o Chile, incluso México, que depende tanto del petróleo, también fue mucho más moderada pues, el movimiento en ambas direcciones. Y esto hizo que la inflación colombiana fuera mayor a la de los demás, 8.6% llevamos este año, gracias a esa devaluación tan fuerte del peso, más del triple que las de Chile y Perú. Entonces, primero debemos entender que la economía, la macroeconomía, no fue bien manejada ni por el presidente Uribe ni por el presidente Santos. Ahora bien, una falta de ahorro macroeconómico es equivalente a un exceso de gasto, tanto público como privado. Y el exceso de gasto conduce a varias consecuencias. Una es que se importa más de lo que se exporta, lo cual pues no se notaba mucho mientras teníamos el auge petrolero. Pero una vez que empezó a caer, se tornó en una calamidad. El valor de las exportaciones se reduce drásticamente y, bueno, eso hace que el déficit comercial y el déficit en cuenta corriente del país se disparen. El déficit en cuenta corriente del 2015 fue 19.000 millones de dólares. Pues en esta cuenta se incluyen los intereses de la deuda y las remesas que hacen los inversionistas extranjeros. Este déficit contribuye nuevamente a que la devaluación sea mayor y de nuevo le pega a la inflación. El presidente Santos prometió también que trabajaría con mucha ortodoxia económica, lo cual fue reflejado en la aprobación de una regla fiscal por el Congreso en julio de 2011. La regla se comprometía a no superar el 2.3% del PIB en 2014 y 1.9% en 2018. Sin embargo, ya se rompió la regla fiscal. En el 2015 tuvimos 3% del PIB, el proyectado para 2016 es casi 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, a pesar de que durante su primer mandato la bonanza se extendió prácticamente hacia fines del 2014, el gobierno mantuvo déficit fiscal, lo recortó de 4 a 2%, pero no lo eliminó. Y tenía la posibilidad tenía este auge espectacular y la economía inflada y la gente con mucha plata hubiera podido aumentar impuestos, no lo hizo. Entonces, en vez de hacer una reforma tributaria estructural a fondo que llevara a la equidad en el recaudo tributario, lo que hizo fue 2 reformas que fueron medidas cosméticas que a duras penas aumentaron el recaudo. Sí lo aumentaron en algo, pero no lo suficiente. Entonces, la reforma que ahora se ve como absolutamente urgente necesita que se ponga a tributar a los dueños de las empresas que hoy cuentan con exenciones totales para los dividendos y para sus acciones cuando se trata del impuesto a la riqueza. Entonces, digamos, los hombres más ricos del país son dueños de las empresas, pero ellos no pagan sobre los dividendos que reciben y cuando es el impuesto del patrimonio, las acciones también están exentas. También debe hacer contribuir a los detentadores de intereses que tienen exenciones importantes cuando ahorran en los fondos de pensiones privados, lo que termina siendo un subsidio público para estos. Pero nadie ha tocado, pues eso se lo inventó el presidente Uribe, pero este gobierno lo dejó ahí quieto. Es necesario mantener el impuesto a la riqueza, pero haciendo pagar a los que más tienen y no recargar a las empresas
que ya están bastante recargadas. O sea, estas dos reformas tributarias cayeron sobre las empresas, y eso es un sector que desincentiva la inversión, el desarrollo. Sí, una parte buena de la reforma, que fue quitar las contribuciones a la nómina, a reducirlas. Entonces, eso ha aumentado el empleo y la formalidad. Bueno, entonces, en vez de financiarse sanamente con impuestos, el gobierno optó por el recurso de endeudarse por fuera. La deuda externa pasó de 45.000 millones de dólares en el 2012 a 68.000 millones en el primer trimestre de 2016. El endeudamiento interno pasó de 214 billones de pesos a 335 billones durante el mismo periodo. Entonces, digamos, yo les dije que pues, estamos entrando en una situación pues, bastante complicada, difícil de superar. La calificadora de riesgo Fitch redujo la calificación de la deuda colombiana local de BBB más a BBB, con perspectiva negativa. O sea, esa es una amenaza de que si no hace pues, esta es una reforma tributaria de verdad, va a perder todavía más calificación. O sea, va a perder pues, digamos, el grado de inversión que fue tan importante para conseguir financiamiento externo relativamente barato. Las razones enumeradas por Fitch fueron las siguientes. El grado de inversión corresponde a países con déficits fiscales de 2,5 puntos del PIB. Ya sabemos que estamos cerca del 4. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos para los países que tienen este grado de inversión no debe superar el 2,5% del PIB. En nuestro caso es 6% del PIB. O sea, que hay 3 veces más. La deuda externa total, pública, privada, pasó del 37% al 48% del Producto Interno Bruto, lo cual introduce dudas sobre su sostenibilidad. Por eso es que le da la perspectiva negativa a la deuda, por ahora, pues la deuda en pesos. Pero también, digamos, los inversionistas extranjeros traían dólares, los volvían pesos y compraban bonos. Bueno, para terminar, la bonanza nos ocultó las feas realidades de unos desequilibrios macroeconómicos que no se enfrentaron a tiempo. Eso nos llevó a pertenecer al grupo de países privilegiados con el grado de inversión que abarata los costos del endeudamiento. Hoy nos comenzamos a dar cuenta de que estamos en el club equivocado. Muchas gracias, profesor Salomón Kalmanovich, por su reflexión en estos 10 minutos que él planteó el no manejo por parte del presidente Santos adecuado de la economía colombiana. Señaló los siguientes argumentos de manera que quisiera recoger de manera genérica. Primero, un manejo de corto plazo de la economía colombiana, subordinadas a intereses de orden político. Segundo, pérdida de la oportunidad de reducir el déficit fiscal o mejorar, si lo queremos desde otra perspectiva, el superávit fiscal, originado en aumento de gasto público y no una adecuada recolección de ingresos. Una ruptura de la regla fiscal y una deuda externa creciendo. Todo lo que ha llevado a un desequilibrio macroeconómico es el planteamiento que hace el profesor Salomón Kalmanovich sobre el manejo de la economía colombiana. Agotadas estas dos intervenciones, entonces pasamos a las preguntas de nuestros periodistas. Inicia Juanita León, la parte directora de La Silla Vacía, con las primeras preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta para ambos y la manda un usuario que se llama Martín Romaña y él dice: ¿era previsible este periodo de vacas flacas? ¿El gobierno hizo lo suficiente para que la economía tuviera motores diferentes al minero energético? Entonces,
la pregunta para los dos. O sea, ¿era previsible o no era previsible? Y hicimos las cosas necesarias para preverlo. Bueno, a la pregunta que hace Martín, yo diría lo siguiente. Es muy fácil y pues hay un dicho muy común que es fácil ser general después de la guerra. Entonces, ahora que se cayó el precio del petróleo, mucha gente dice, pues era obvio que se iba a caer el precio del petróleo. Pero cuando se hizo el presupuesto del 2015, que el presupuesto de 2015 se hace con un precio que no define el gobierno y pues todos los presupuestos desde la regla fiscal. El precio del petróleo que entra en el presupuesto no lo hace el gobierno, lo hace un comité de expertos externos al gobierno, ex gobernadores del Banco de la República, ex ministros de Hacienda, ex directores de planeación, decanos de facultades de economía. Y lo que nos dijeron ellos en 2014 para 2015 es sí, siga haciendo las cuentas asumiendo que el precio del petróleo va a ser $100. Hasta mediados de 2014 nadie veía o no era el consenso que los precios del petróleo se iban a caer. Entonces eso por un lado. Por otro lado, si no se hizo nada para impulsar los otros motores, creo que yo ya he mencionado que desde el principio del gobierno se empezaron a hacer unas inversiones muy importantes en materia de educación y las carreteras que estamos empezando a ver construidas bajo el programa 4G hoy en día son el producto de 6 años de trabajo para cambiar completamente la institucionalidad del sector transporte, de crear una nueva institución financiera que apuntale y ayuda a la financiación de esos proyectos, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces sí ha habido unas apuestas por el largo plazo y porque haya nuevos motores de crecimiento de la economía desde que se inició el gobierno. Bueno, digamos, eso, como les comenté, varios países sí previeron que la bonanza no era permanente. Ellos sabían, pues ya estaban acostumbrados, nosotros también estamos acostumbrados, pero no, pues digamos, en la institucionalidad colombiana no había el grado de previsión que existe en Chile o que se inventaron en Perú o incluso Bolivia. Bolivia, que tuvo un auge del gas natural muy fuerte, ahorró gran parte de ese auge por fuera de la economía boliviana y hoy día la economía boliviana sigue creciendo al 5 o 6%, Perú está creciendo al 4%, Chile está un poco, pues está creciendo menos, pero tiene su grado de inversión salvaguardado porque cuidó sus equilibrios macroeconómicos. Nosotros no los cuidamos. Eso fue lo que pasó. Entonces, sí era previsible y no había dentro de la institucionalidad colombiana los resortes que se pusieran en lugar cuando había auge, ahorrar el auge, y cuando hubiera la caída, tener recursos suficientes y no sufrir esta volatilidad ni en la tasa de cambio ni en el déficit fiscal. José Vicente. Doctor Escobar, probablemente algunas personas que estén viendo este debate se podrían preguntar si una prueba de que no se le está dando en este gobierno suficiente importancia al manejo de la economía es que una reforma fiscal que se ha calificado como urgente, como indispensable, parecería estar esperando al mundo de lo político y por lo tanto en este caso lo económico está subordinado a un plebiscito, en fin. ¿No sería esa una prueba de que no se le está dando suficiente importancia? Pues lo que dijo el presidente y lo ha hecho el ministro de Hacienda, José Vicente, es que la reforma tributaria debe ser presentada, discutida en el Congreso este semestre y aprobada este semestre. Eso se está diciendo desde el año pasado. En algún momento se pensó en la posibilidad de que esa discusión se iniciara desde que inició el Congreso sus sesiones de marzo. Por distintas razones esa discusión se movió para el segundo semestre y yo coincido con Salomón cuando dice que las calificadoras de riesgo le han hecho con esta, manteniendo la calificación pero dándole a Colombia una perspectiva negativa, le están dando un aviso de que nosotros estamos esperando que el gobierno cumpla con lo que se comprometió y el compromiso es que la reforma se discuta antes de que termine este semestre y sea aprobada por el Congreso. En eso el compromiso del gobierno no ha cambiado y la intención es pronto ir al Congreso y en diciembre tener esa reforma aprobada estructural, completa y que muestre la senda que tiene que seguir Colombia para converger a la regla fiscal, que más adelante creo que tenemos una oportunidad de contrapreguntarnos. Tengo un punto ahí importante para contestar algo que dijo el doctor Salomón.
Solo una contrapregunta con eso. Para que ustedes la puedan presentar y no coincida con la campaña de plebiscito, el plebiscito tendría que votarse a finales de septiembre. Si los tiempos de la paz no dan para aprobar el tratado final para agosto, ¿ustedes considerarían hacerlo por la vía del fast track? Eso es un tema sobre el cual yo no me pronuncio, no me corresponde a mí escoger el canal, pero la decisión de que este es el semestre en que la reforma se tiene que discutir y aprobar no ha cambiado, y ese es el anuncio que aquí reitero públicamente. José Vicente tiene una pregunta para el profesor Kalmanovich. Sí, profesor Kalmanovich, cuando arrancaba el primer gobierno de Santos, los ciudadanos oímos decir que iba a haber unas locomotoras que eran las que iban a mover la economía, y esto es una imagen que nos sirvió a todos probablemente para formarnos al menos una idea de algo tan complejo como suele ser la economía. Después del tiempo que ha pasado, ¿qué balance hace usted sobre esas anunciadas locomotoras? ¿Cree que ese sería un buen argumento para demostrar que no ha habido un manejo suficientemente importante en este gobierno de lo económico? José Vicente, yo creo que las locomotoras hubieran podido dársele mucho combustible si el gobierno decide ahorrar la bonanza. Hubiera tenido pues superávit fiscales que se hubiera podido estar gastando ahora en vez de hacer estos recortes tan fuertes de 6, 8 billones de pesos al año. Entonces, pues las locomotoras, y digamos, si uno ve el largo plazo, y pues yo no quiero ser un general que gana la guerra desde el escritorio, pero es perfectamente previsible. Uno mira los términos de intercambio del país en el largo plazo, y eso es una cosa que es una montaña rusa. Entonces, ¿por qué pensaron que eso iba a ser perpetuo? O sea, eso no digamos, es el optimismo político contra el realismo económico que debe tener un gobierno y que debe estar detrás de la institucionalidad. Entonces, pues yo no le estoy echando toda la culpa al gobierno Santos. Sobre todo creo que la administración Uribe fue especialmente pues, manisuelta cuando tuvo pues, el inicio de la bonanza, y manirroto porque también gastaba mucho y devolvía impuestos. Y digamos, eso medio lo corrigió la administración Santos, pero no del todo, porque siguió con el dogma de que en este país no le ponen impuestos a los más ricos. Juanita, una segunda ronda de preguntas. Yo tengo una pregunta para el doctor Kalmanovich, y es sobre la regla fiscal, porque si uno ve como el caso de Venezuela, que me imagino que es el caso más extremo de manejo irresponsable de la economía, pero en un momento de crisis que un gobierno, aunque se pase un poquito la regla fiscal, haga el esfuerzo por mantenerlo, ¿no es una prueba de que incluso en un momento político difícil está siendo fiel como a su disciplina económica? Pues nuevamente, después de al tercer año la regla fiscal ya la rompe en el cuarto año. O sea, ya la rompió con el 3% del año pasado, la va a romper todavía más con el 3,9% de ahora. Yo critiqué la regla fiscal en su momento, pues dije que era una camisa de fuerza, que pues en medio de una tormenta el barco tumbaba al señor que tiene la camisa, pues está amarrado, entonces el tipo no puede nadar. Me pareció que debió haber más flexibilidad para poder tener políticas contracíclicas. Entonces no estoy seguro, pues está haciendo lo que yo más o menos sugerí y que me parece bien, pero digamos, ¿para qué se compromete si después no va a poder cumplir? Y lo rompe pues a plazo muy corto después de haber hecho el compromiso solemne. No, pues tengo una regla fiscal que voy a respetar. Entonces ahora dice, no, la voy a respetar a partir del 2017. Entonces, José Vicente. Doctor Escobar, usted ahorita va a tener 3 minutos para redondear o contraargumentar. Usted es un economista metido en lo político. Supongamos que esta conversación la tenemos dentro de un año y ha pasado la reforma tributaria y se ha firmado la paz. En ese momento usted probablemente nos diría, se fija, es que en ese momento lo que se estaba haciendo era sembrar para poder tener un panorama económico distinto. ¿Va a ser diferente el panorama económico
si se dan esas dos condiciones, ¿qué otras cosas podrían afectar que las cosas sigan mejor o peor? Bueno, yo creo que con la firma de la paz simplemente se surte un paso importantísimo, pero es un primer escalón en un proceso que va a ser muy largo. Digamos, 60 años de conflicto en Colombia no se terminan con la firma de un acuerdo, aunque el acuerdo es importantísimo. Construir la paz es una tarea que va a ser muy larga hacia adelante y los frutos de la paz se van a ir viendo con el paso del tiempo. No es inmediato que caigan todos los beneficios para la sociedad. Entonces, esto es una tarea que no le corresponde solo a esta administración, sino a 3, 4, 5, 10 administraciones en el futuro consolidar el tema de la paz. Pero la responsabilidad en lo fiscal y la confianza de los inversionistas locales, de los hogares y de los extranjeros sobre la economía colombiana es fundamental para que haya un crecimiento que ampare ese proceso de paz que continúa hacia adelante y se consolide. Entonces, yo creo que la construcción de la infraestructura, dinamizar el sector agropecuario, que es sin duda el gran perjudicado por todas estas décadas de conflicto, pues es una tarea muy grande, pero con la reforma tributaria lo que estamos sembrando es una de las semillas de muchas otras que tiene que sembrar el Estado colombiano para que digamos, la sociedad progrese, los indicadores sociales mejoren, la violencia se reduzca, la desigualdad en Colombia, que es muy grande, se mejore y la pobreza converja hacia unos premios latinoamericanos por encima de los cuales todavía estamos y pues tenemos unos retos muy importantes en ese frente. Juanita. Viceministro, yo tengo una pregunta de uno de los que nos está viendo por streaming en la silla vacía, que se llama Juan Castilla. Pregunta qué tan estructural realmente va a ser la reforma tributaria, si están pensando es encargar o en aumentar el IVA a la mayoría de los ciudadanos. Y la segunda pregunta, que de pronto la puedo amarrar con esa, que esa sí es mía, es que a pesar de que soy muy optimista frente al tema del acuerdo de paz, lo soy menos frente a los ahorros que vaya a generar la paz, porque lo que yo veo con la implementación de los acuerdos es que si el gobierno piensa cumplir van a costar muchísima plata. No veo, por lo menos en los próximos 10 años, de dónde es que van a salir esos ahorros con la paz. Okay. Sobre la característica estructural de la reforma, el gobierno ha decidido que va a hablar en extenso del contenido de la reforma una vez lo presente al Congreso, entonces no voy a entrar en detalles, pero no hay aspecto del estatuto tributario que no se vaya a tocar en esta reforma. Entonces yo creo que el carácter de estructural será reconocido cuando se presente al Congreso. Y acá hay una discusión académica, digamos, bastante extensa de cuándo fue la última vez que se presentó una reforma tributaria y se aprobó una reforma tributaria en Colombia. Y hay distintas opiniones, hay personas que dicen que en el año 74, otras que en el año 86, pero independientemente de a quién le crea uno, aquí hace 40 años no hay una reforma tributaria estructural y creo que esta se va a sumar a la lista de las otras dos que mencioné. Y sobre los ahorros de los acuerdos, no sé si estoy entendiendo bien el sentido de la pregunta, pero yo no creo que la paz vaya a generar inicialmente unos ahorros. Personas que dicen que aquí hay que desmontar muy rápidamente ciertos gastos porque va a llegar la paz, yo creo que esos son unas quimeras en las que no nos podemos equivocar y lo que sí va a traer la paz es más crecimiento y mayor crecimiento lo que abre es la posibilidad de gastar unos recursos adicionales sin complicar las metas fiscales. Pero yo en temas de ahorro sí creo que se demorarán mucho tiempo en llegar. Muy bien. Terminamos esta sección de las preguntas de nuestros periodistas, de Juanita León, directora de La Silla Vacía, y de José Vicente Arizmendi, director de Javeriana Estéreo. Pasamos al tercer momento del debate y es a la presentación de los argumentos de cierre o contraargumentos de lo que acá hemos conversado en torno a la pregunta que nos convoca el debate, sí o no, el poder de los argumentos de esta tarde. Entonces le concedo la palabra al doctor Salomón Kalmanovich para que por favor en 5 minutos tenga usted a bien contraargumentar o plantear sus reflexiones finales en torno a la pregunta si el presidente Santos le ha dado la importancia que merece la economía colombiana. Bueno, no sabría cómo empezar. Pues estaría de acuerdo con Andrés de que uno de los grandes y buenas
reformas que logró hacer aprobar el presidente Santos fue la de las regalías, porque pues hizo más equitativo el sistema y logró pues que dejara de concentrarse en unos lugares que tienen poca institucionalidad política y que permite pues que se desperdicien o sean capturadas por la corrupción en gran medida. Pero pues yo creo que le faltó también como una reforma política al gobierno que atacara el problema de la corrupción en el fondo. Pues en Colombia, y esto es ya del muy largo plazo, tenemos un sistema político que se apoya en unas fuerzas regionales, unos señores de la guerra en veces. O sea, pues hay una delegación o ha habido una delegación de la violencia en manos privadas. Esa delegación de la violencia también implica que hay movilización de votos, a veces obligados, a veces comprados, por estos señores de cada región. Entonces yo no vi que el presidente Santos le molestara mucho esta situación, más bien se adaptó a ella. Fue el caso de La Guajira, el caso de Sucre. Entonces, si digamos, esta reforma de las regalías hubiera sido profundizada con una reforma política que hubiera aumentado la competencia política y reducido estos reductos de poder, entonces hubiéramos tenido una situación mucho más despejada hacia el posconflicto. O sea, que el posconflicto va a estar, digamos, amarrado a este tipo de estructura política y yo no sé cómo se va a desmontar, porque ya lleva muchísimos años. Eso es un siglo. Desafortunadamente, pues, cuando ya tenemos un sistema de regalías mejor distribuidas, entonces se acaban, las regalías se acaban. Entonces, pero bueno. Pues nuevamente, en la cuestión de las vías se montó una institucionalidad que es mucho más favorable a que las obras se terminen, por lo menos. Se hace responsable a los contratistas, no se les da todo el dinero hasta que no terminen la obra. No se le dan adelantos sobre los peajes que hacía la administración anterior. Un poco de vicios que hacían pues de que casi toda la plata que se invirtiera en obras quedaban desviadas, entonces las obras no se veían. Entonces las dobles calzaditas pues las vimos a ver como, pues la estamos viendo apenas ahora. O sea, 6 años después de terminada la administración Uribe. Pero sigo insistiendo que para que el régimen político, social sea más justo, debemos tener unos impuestos mucho más altos de los que tenemos en la actualidad. Actualmente el recaudo está en 14% del PIB. Este no es un país serio. Un país serio tiene 28 o 30% de recaudo tributario. Este es digamos, el Estado se ha fortalecido gracias también que pasó del 10 al 14, pero, y eso fue suficiente para derrotar a la FARC, pues, fortalecerse militarmente. Pero hay países que nos quedamos quietos y dicen, no, pues ya como que no necesitamos más. Y yo me temo que en la reforma tributaria estructural se vaya a tener como las mismas inclinaciones a no hacer que los ingresos más altos tributen de manera progresiva, tributen más que los demás. Y eso hace que el sistema colombiano sea muy inequitativo. O sea, por el lado de los impuestos, pagan las clases medias, paga el IVA, y digamos los ingresos más altos no pagan. Por el lado del gasto también una buena parte del gasto es capturado por clases medias, los ricos que consiguen la contratación del Estado. Y bueno, pues este gobierno también hay que reconocerle que aumentó el gasto social en varios programas de familias en acción,
la salud para lo que se llamaba el CISBEN, y también pues algunos gastos que todavía no son importantes en términos de las pensiones para la población más desprotegida. Doctor Kalmanovich, se le está agotando su tiempo. Se me agotó. Se agotó su tiempo. Pero si quiere terminar con una idea puntual o ya... Se me acabaron las ideas. Muy bien. No creo, ciertamente. Sí. Bueno, entonces, señor viceministro, tiene 5 minutos para plantear sus argumentos finales o contraargumentar de lo que acá se ha conversado. Muchas gracias. Yo quisiera tocar 3 temas en este cierre del debate. El primero, y en eso no puedo ser lo suficientemente enfático porque Salomón y Juanita dijeron una cosa que es bastante imprecisa y quisiera explicarla. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal son 2 cosas. La regla fiscal es una senda de reducción del déficit desde que se aprobó la regla en el 2011 hasta una meta que es llegar a 1% de déficit en el año 2022 y mantenerlo en 1% del PIB de 2022 en adelante. Esa senda está, digamos, dibujada en la ley. La ley es explícita de cuáles son las metas volantes que hay que surtir para llegar hasta ese objetivo de largo plazo. Pero la regla tiene una segunda cosa y es muy importante, y es que bajo ciertas circunstancias, léase, que la economía crezca menos que lo que normalmente crece en su velocidad de largo plazo, o que los precios de petróleo estén por debajo de los que se pensaban eran los de largo plazo, hay un comité que no es el gobierno, externo al gobierno, que permite desviaciones de esa senda que está escrita en la ley. Mientras ese comité externo diga que esa desviación está permitida por lo que le pasó al crecimiento y por lo que le pasó a la economía, no se está incumpliendo la regla fiscal. Esto es muy importante. De hecho, una de las labores de ese comité es año tras año certificarle al Congreso de la República si el gobierno cumplió o no cumplió con la regla fiscal. Y en 2015, claro que cumplió, porque a la senda permitida por la ley, el gobierno incurrió en una desviación que fue permitida por ese grupo independiente, que el gobierno decidió. Entonces, la regla fiscal no se ha incumplido y eso es muy importante. Lo segundo es el cortoplacismo que decía Salomón que ha tenido la política económica del gobierno Santos. Esta es la tercera vez que yo paso por el gobierno y desafortunadamente, espero no ser yo el causante, pero siempre que entro al gobierno hay problemas en la economía. Entonces digamos, esperemos que no sea la mala espalda, pero siempre me toca desafortunadamente. Cuando entré al gobierno el petróleo estaba a $95, con eso les digo. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen las desaceleraciones económicas fuertes, el corto plazo cobra una vigencia muy importante. Uno el corto plazo no lo puede descuidar en las malas épocas, pero eso no quiere decir que uno no esté mirando el largo plazo, y por eso los énfasis que hice en temas de inversiones en educación, repito, la educación hoy en día es el sector que más recursos recibe en el presupuesto por encima de defensa, cosa que no era cierta hace unos años, y el cambio completo que se le dio a la institucionalidad que apoya la construcción de infraestructura fue una clara apuesta de largo plazo. Hoy en día la construcción de las carreteras de las 4G le están ayudando al crecimiento y le están ayudando al crecimiento de Colombia a que no sea menor del que está haciendo. Pero eso no es gratis, eso no fue que la FDN y toda la nueva institucionalidad que mismo Salomón mencionaba apareció a raíz de que se cayó el precio del petróleo. Esto se viene construyendo desde el año 2010 y los frutos de pensar en el largo plazo yo creo que se están empezando a ver. Los frutos en educación se verán más adelante. Todos sabemos que las inversiones en educación tardan algo más de tiempo en madurar, pero eso es una apuesta por el largo plazo y creo que al corto plazo hay que darle el énfasis que requiere en las vacas flacas, pero eso no quiere decir que no estemos pensando en el largo plazo. Y finalmente decía Salomón que era muy bueno que se hubiera hecho la reforma de las regalías tenían un problema de concentración tremendo en muy pocas entidades territoriales, pero que desafortunadamente cuando ya se hizo la reforma, las regalías se acabaron. Entonces, lo primero es que las regalías no se han acabado. Obviamente se han reducido de manera sustancial, pero un tema muy importante y que era una crítica de Salomón que no comparto plenamente es que aquí no se ahorró nada. Hoy en día, en el fondo que se creó de ahorro del Sistema General de Regalías que se aprobó cuando se hizo la reforma constitucional, hoy en día hay 10 billones de pesos ahorrados.
y 10 billones de pesos ahorrados desde el 2011 hasta acá. Eso no es que llevemos 30 años ahorrando esos recursos. Entonces, un ahorro muy importante, que es más de 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto, se ahorró y está ahí y le ayudará a los entes territoriales a amortiguar el efecto que tienen las menores regalías que se están dando porque han bajado los precios del petróleo. Entonces, obviamente Chile y Perú son países que tienen unas finanzas públicas muy distintas a Colombia, pero Chile y Perú no tienen un conflicto armado. Entonces, Colombia tiene el gasto en defensa y seguridad más alto de la región por unas particularidades que tiene Colombia que ni Perú ni Chile tienen. Pero lo otro también es un altísimo costo del sistema pensional colombiano. Tal vez los oyentes y el público que está acá no lo sepa, pero simplemente para que tengan una idea, en el presupuesto que se acaba de presentar al gobierno, al Congreso, perdón, para el próximo año, valen, solo 10 segundos me tomo, valen 35 billones de pesos las transferencias a los entes territoriales para cubrir educación, salud, agua potable, etcétera, 35 billones, pero van a costar 38 billones de pesos las pensiones. Y ese es un problema que ni Perú ni Chile tienen. Muy bien, muchas gracias, doctor Andrés Escobar, viceministro de Hacienda. Le propongo ahora entonces al público asistente aquí en el estudio de televisión del Centro Ático de la Universidad Javeriana que utilicemos nuestros dispositivos para votar nuevamente. Recordemos que si desea votar por el sí, es decir, el presidente Santos le ha dado a la economía el manejo que por su importancia merece, por favor indicar con el número 1. Si la posición de los presentes en este auditorio es por el no, ubicar o votar a través del número 2. Recordamos la pregunta, le está dando el presidente Santos el manejo a la economía la importancia que merece. Mientras conocemos los resultados, quiero agradecer de manera muy especial al doctor Salomón Kalmanovich, economista experto, su participación, su presencia, sus reflexiones, sus aportes en este nuevo debate, sí o no, el poder de los argumentos. Doctor Kalmanovich, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por invitarme. Igualmente al viceministro de Hacienda, el doctor Andrés Escobar, muchísimas gracias por su participación. Sabemos de su agenda complicada, exigente en estos días, pero también su voluntad y su deseo siempre de participar en estos debates y en estos espacios de discusión de los temas económicos del país. Muchísimas gracias. Gracias a la universidad, a la silla vacía y a Salomón por un debate muy bueno. Igualmente a nuestros periodistas, a la doctora Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía. Juanita, muchas gracias. Y a José Vicente Arizmendi, director de Javeriana Estéreo. José Vicente, muchas gracias por estar acá. Recordemos los resultados de la primera votación. Por el sí, 36%, por el no, 64%. En la segunda votación tenemos el siguiente resultado. Por el sí, 47%, por el no, 53%. Yo diría que se gana recordemos que la regla del debate es no el que tenga la mayoría, sino el que logre un mayor cambio en la opinión de los asistentes. Podemos decir que el ganador es el sí, aunque de una manera muy próxima en el cambio de los porcentajes. Con esto concluimos entonces un nuevo debate, sí o no, el poder de los argumentos, espacio de discusión de argumentos sobre los principales y más importantes temas de actualidad y de importancia para el país, espacio de debate organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y por el portal noticioso La Silla Vacía. Muy buenas tardes y nos encontraremos de nuevo en un nuevo debate, sí o no, el poder de los argumentos.